Buenas noches, hermanos. Es un gusto tenerles de nuevo para el estudio de la palabra de Dios. En esta noche estudiaremos el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Hay mucho que decir en este capítulo, así que si no logro concluirlo, cubriré nada más la mitad del capítulo y la siguiente mitad será para la próxima semana. Pero intentaré cubrirlo todo en esta noche. Les invito pues a abrir sus Biblias en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y leeré de los versos del 2 al 12. Dice así la palabra de Dios. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. La postura de Pablo era que el camino de la gracia y el de la ley se excluían mutuamente. No puede un camino llevar al mismo lugar que el otro. Se excluyen. No puede uno aspirar a obtener relación con Dios a través de la ley y aspirar a tener relación con Dios a través de la gracia. Ambos caminos se excluyen mutuamente. El camino de la ley hace que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano, de la capacidad que aquella persona tenga para obedecer toda la ley. De eso depende. Mientras que el que toma el camino de la gracia simplemente se abandona incondicionalmente a la misericordia de Dios. Pablo pasa a exponer que si uno acepta la circuncisión, porque la circuncisión es la puerta de entrada a la comunidad judía y a la ley que la rige. Entonces Pablo pasa a exponer que si uno acepta la circuncisión, que es una parte de la ley, lógicamente tiene que aceptar toda la ley. Supongamos que una persona llega a ser ciudadana naturalizada de este país, de los Estados Unidos. Hay una serie de reglas, normas y requisitos que se requieren para adquirir la nacionalidad y naturalizarse de esa manera. Pero quien adquiere la ciudadanía, quien hace todo el trámite de ciudadanía y logra obtener la ciudadanía de este país, no puede pararse ahí, sino que está obligado, la persona que se ha hecho ciudadana, está obligada a aceptar todas las otras leyes que este país tiene. Todas. Viene con el hecho de hacerse ciudadano. Entonces, Pablo demostraba de esta manera que si un hombre se circuncidaba, adquiría el compromiso de cumplir toda la ley, ya que la circuncisión era la puerta de entrada a estar obligado a cumplir toda la ley. Y si aceptaba ese camino, el camino de la ley, le había vuelto, decía Pablo, automáticamente le había vuelto la espalda al camino de gracia. Por lo tanto, le había dado la espalda a Jesucristo. Había caído, dice Pablo, de la gracia de Dios. Caería de la gracia de Dios quien tal cosa hiciera. Así que esa es sencillamente otra manera de decir que la esencia del cristianismo no es la ley, sino una relación personal con Jesucristo. Eso es la esencia del cristianismo. No es la ley, es una relación personal con Jesucristo.
La fe cristiana no se basa en un libro, sino en una persona. Su dinámica no es la obediencia a ninguna ley, sino el amor que uno tiene por Jesucristo. Antes los Gálatas habían sabido eso, pero ahora estaban volviendo a la ley. Un poco de levadura, decía Pablo, leuda toda la masa. Para los judíos la levadura representaba casi siempre una mala influencia. Lo que Pablo quiere decir es, este movimiento legalista, o sea, los judaizantes, puede que no haya llegado todavía demasiado lejos, pero tienen que desarraigarlo antes de que destruya toda vuestra vida espiritual. Gálatas 5, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En este párrafo, la carta de Pablo cambia de énfasis. A este punto, la exposición de Pablo ha sido teológica, doctrinal, pero ahora pasa a ser intensamente ética. Entendiendo ética como qué es hacer lo correcto, por el tipo de carácter que uno tiene, por el tipo de persona que uno es hacer lo que es correcto. Pablo tenía una mentalidad sumamente práctica. Aun cuando podía tener o escalar cimas elevadas del pensamiento y de la teología, él siempre termina sus cartas con una nota práctica. Para él, la teología no servía de nada a menos que pudiera vivirse, practicarse. En Romanos escribió uno de los más grandes tratados teológicos del mundo. Pero al llegar al capítulo 12, casi de repente, la teología aterriza y se proyecta hacia cuestiones prácticas. Un erudito inglés, Vincent Taylor es su nombre, dijo, la prueba de un gran teólogo es si puede escribir lo que cree en un librito. Es decir, después de todos esos vuelos de pensamiento teológicos, es capaz de reducirlo todo a algo que la gente normal, a algo que la gente corriente pueda entender y poner en práctica. Su teología de Pablo siempre corría peligro. Cuando proclamaba que el reinado de la ley había llegado a su fin y que el de la gracia había comenzado. Había un peligro, porque siempre era posible que alguien le dijera, entonces eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana, ya que no hay ley. Todas las restricciones se han anulado y puedo seguir cualquier inclinación que yo tenga. Ese era el riesgo. La ley ha dejado de existir y la gracia me asegura el perdón de todas maneras. Eso era el argumento contrario a lo que Pablo decía. Pero para Pablo quedaban dos obligaciones que eran inamovibles. No eran negociables para nada. Uno está implícito en todo su pensamiento y es la obligación que tenemos para con Dios. Por esa obligación que tenemos para con Dios, debido a que si Dios nos amó hasta el punto de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entonces yo no puedo ensuciar ni malgastar mi vida por lo que Dios pagó con la vida de Cristo mismo, el que yo pueda ser diferente. Y segundo, está la obligación para con nuestros semejantes. Somos libres, pero nuestra libertad ama a su prójimo como a sí misma. En el mundo hay distintas formas de gobierno. Monarquía, por ejemplo, es el gobierno a cargo de una sola persona. Y se origina, o el énfasis de una monarquía está en la eficacia.
Porque el gobierno a cargo de comités y juntas es mucho más lento, es menos eficaz. Así que una monarquía es, si el énfasis que se quiere tener en una sociedad es eficacia, usualmente la monarquía es la que rige a esa nación. Está la oligarquía, que es el gobierno a cargo de unos pocos. Y se puede justificar, quienes creen en eso, diciendo que siempre son pocos los que son idóneos para gobernar. Está la aristocracia. Quiere decir que el gobierno debe de ser dirigido por aquellos que son los mejores. Pero el problema es que hay que definir quiénes son los mejores. La plutocracia quiere decir el gobierno a cargo de los ricos. Y la lógica que tenían o la justificación que daban era que aquellos que tienen más riqueza son los que deben de tener más participación en las decisiones del país o el derecho a gobernar aquel país. Y la democracia. Democracia quiere decir el gobierno a cargo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La iglesia es el lugar donde debe haber democracia como forma de gobierno. La libertad cristiana no es hacer lo que venga en gana, por la sencilla razón de que el cristiano no es una persona que ha llegado a ser libre para pecar, sino que por la gracia de Dios es libre para no pecar. Pablo añade un consejo sombrío en el verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A fin de cuentas, el egoísmo no exalta a la persona humana, sino que la rebaja y la destruye. Gálatas 5, del 16 al 21. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay nadie que haya sido más consciente que Pablo de la tensión que existe en el corazón humano. Tensión en la que lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino que lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y procede Pablo a darnos como una lista, un catálogo de cosas malas. Cada una de las palabras que usa nos presenta todo un cuadro. Y voy a recurrir a hablar algo acerca del origen o el contexto o el significado de cada una de estas palabras en los tiempos del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, obviamente no la escribió en español, la escribió en griego. Y es importante el poder entender un poquito del idioma original. La primera palabra que él usa, que en la Biblia en español dice adulterio, fornicación, en griego es una sola palabra, porneia, de donde también se deriva la palabra pornografía, porneia, o sea, todo acto inmoral, a eso se refiere, todo acto inmoral que tiene que ver con la sexualidad humana. El cristianismo llegó a un mundo en el que la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino que se consideraba como algo esencial para la vida normal. La otra palabra que el apóstol Pablo usa es la palabra inmundicia. La palabra que usa es acatarsia. Es interesante esta palabra. Puede querer decir la pus de una herida infectada. Eso es acatarsia. O un árbol
que nunca ha sido podado. Eso es acatarsia. O un material que no se ha colado debidamente. Y en su forma positiva, kataros es el adjetivo en griego, quiere decir puro. Y se utiliza corrientemente en los contratos de casa para describir que una casa quedó limpia y en buenas condiciones. Quizás aquellos de ustedes que han tenido la bendición de ser dueños de alguna casa y han tenido que venderla, antes de venderla, la casa debe de quedar limpia, debe de quedar en buen estado. A eso es a lo que los griegos le llamaban kataros, una casa que había quedado en buenas condiciones. Pero el uso más sugestivo de kataros es con referencia a la pureza ceremonial que le permitía a una persona participar en los cultos a Dios. La siguiente palabra que Pablo usa es lascivia, o lo que puede conocerse también, ya que lascivia no es una palabra que es comúnmente usada en las conversaciones regulares que uno pueda tener en la vida. Ya no se usa. Pero creo yo que en lugar de lascivia, una palabra que describe mejor su significado es la palabra desenfreno o aselgia, como le decía el apóstol Pablo. A veces esto se traduce como lujuria o como lascivia, que es un desenfreno, un libertinaje. Quien tiene o quien sufre de lascivia es una persona no solo que practica aquello, sino que no tiene freno. No hay freno. Es desenfrenada. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Cuando dice que es desenfrenada es porque no tiene freno. Y hace lo que el capricho y la insolencia puedan sugerirle. Josefo, un escritor del siglo I de la era cristiana, Josefo aplicaba ese término de aselgia. Se lo aplicaba como una cualidad a Jezabel. Recuerdan ustedes la historia de Jezabel y de Acab. Y la aplica a Jezabel cuando, dice Josefo, Jezabel construyó un templo dedicado a Baal en Jerusalén. La idea que encierra es que la persona es la de una persona que está tan avanzada en el deseo que ha dejado de importarle lo que los demás puedan decir o pensar. Ese es el desenfreno. Esa es la lujuria. ¿No? Esa es la lascivia. No hay freno alguno. Y no solo no hay freno, sino que a la persona ya no le importa lo que otros puedan pensar o decir. Idolatría. Esto quiere decir el culto de ídolos que han sido hechos con las manos humanas y que aquello material ha desplazado a Dios y ha tomado su lugar. Hechicerías. Esta palabra, no quiero decir más que eso porque en la mayoría de nosotros hay algún conocimiento de lo que la hechicería es, que es la manipulación a través de conjuros, sortilegios, la manipulación de la realidad para lograr un fin. Y usualmente ese fin es malo. Enemistades. Las enemistades, la idea que tiene esta palabra es la de una persona que es permanentemente hostil hacia sus semejantes. Todo el mundo le cae mal. Con todo el mundo pelea. Lo cual es precisamente lo contrario de la virtud cristiana del amor a los hermanos y a todos los seres humanos. Pleitos. En griego la palabra es eris. En un principio, esta palabra tenía que ver con la rivalidad para obtener un premio. Hasta se podía usar en un buen sentido en relación a las competencias deportivas, donde había rivalidad entre dos atletas. Pero mucho más corrientemente se refería a la rivalidad que se manifiesta en peleas y riñas. Celos. Esta palabra, celos, en español es similar, prácticamente es igual
en griego o en español, celos, tenía al principio un sentido positivo. Quería decir emulación, el deseo de alcanzar aquello que se admira. Pero se fue degenerando. Y hoy en día, la persona celosa siente que está en competencia por el amor de alguien que admira y siente que va perdiendo y que la otra persona va ganando. Y por eso siente celo. Ira. La ira es furia incontrolada. La palabra que usa Pablo quiere decir una explosión de rabia. Eso es lo que es. No es algo que se mantiene por mucho tiempo, por un largo plazo, sino que es algo que se inflama, consume y hay un instante de una explosión de rabia. Contiendas. Contienda, otra manera de traducirlo sería, eriteia es la palabra en griego, eriteia. Contienda o eriteia significa interés propio. Esta palabra tiene una historia muy iluminadora. En su origen quería decir el trabajo de un obrero que ha sido contratado. De ahí pasó a significar el trabajo que se hace por una paga. Y pasó después a significar hacer campaña para obtener puestos políticos. Contienda. Sin duda ustedes han escuchado la expresión están en contienda política o tal y tal político está en contienda con este otro político. Eventualmente, pues, contienda vino a significar hacer campaña para obtener un puesto político y describe a la persona que quiere figurar, no para prestar un servicio a la comunidad o a la ciudad, sino para obtener el máximo provecho personal. Disensiones. Literalmente, la palabra quiere decir mantenerse aparte. Disensión describe una sociedad en la que se produce la situación contraria en la que los miembros, en lugar de acercarse, se separan. Herejías. Esto podría describirse como una disensión hecha realidad. La palabra heresis, de la que se deriva la palabra española herejía. Heresis no era en principio una palabra negativa, pero viene de una raíz que quiere decir escoger, elegir. Y se usaba para describir una escuela de seguidores de un filósofo o un grupo de personas que compartían una creencia en común. La tragedia de la vida es que las personas que tienen puntos de vista diferentes acaban frecuentemente por no entenderse, ni gustarse, no entender ni encontrar agradable, no los puntos de vista del otro, sino a la persona misma. Debería ser posible compartir las ideas de otro y seguir siendo amigos. Pero al parecer, en tiempo antiguo como hoy en tiempo moderno, tal cosa sigue siendo un problema. Envidias. Tonos es la palabra en griego, el término en griego. Eurípides, el antiguo escritor griego, conocido por sus tragedias, Eurípides la llamaba la peor de todas las enfermedades humanas, la envidia. Porque en esencia, quien tiene envidia, su esencia es que no describe el espíritu que desea noble o innoblemente. Tener lo que la otra persona posee. Tener envidia no es desear lo que otra persona posee. Eso es codicia. Envidia es desear lo que otra persona posee, pero no porque yo lo quiero para mí, sino que porque yo creo y siento que esa persona no lo merece. Y quien lo merece soy yo. Esa es la envidia. Por eso es tan diferente de la codicia. La codicia es desear algo que no te pertenece, que es de alguien más. Pero la envidia es ni tú ni yo. Tú no tienes por qué, no había por qué aquello viniera a ser tuyo. Debería ser mío y no tuyo. Tú no lo mereces. Así que es el espíritu
que se resiente y resiente el hecho de que el otro tenga cosas y cualidades que yo no tengo. Y no es que quiera tenerlas para mí, sino que simplemente lo que quiero es que el otro no lo tenga, así de sencillo. Los estoicos, una escuela de pensamiento filosófica griega de la antigüedad, definían la envidia como el disgusto que produce el que a otro le vaya bien. Es la cualidad, pues, no tanto del celoso, sino que es la cualidad del que es amargado. Borracheras. En el mundo antiguo, este no era un vicio muy corriente. Los griegos bebían más vino que leche, incluso más vino que agua. Hasta los niños bebían vino, pero el vino lo bebían mezclado con agua. 2 partes de vino, 3 partes de agua. Eso es lo que hacían, ¿no? Incluso uno de los diálogos de Platón, ¿no? El banquete, simposio, era la ocasión cuando consumían de esa manera. Conversaban, pero era más agua que vino. Los griegos condenaban la ebriedad, lo mismo que los cristianos. Decían que eso hacía que las personas, los hombres, se convirtieran en bestias. Y por último, orgías. Comos es el término en griego. Tiene un origen interesante. Un comos era un grupo de amigos que acompañaban al vencedor en alguna competencia y lo acompañaban para celebrar la victoria. Danzaban, reían, cantaban. Era algo que se volvía incontrolado. Era una celebración que se convertía en la peor disolución. Cuando llegamos a la raíz del sentido de estas palabras, vemos que la vida no ha cambiado tanto después de todo. Aunque ha pasado bastante tiempo, lo mismo que señala el apóstol Pablo es lo mismo que se vive hoy en día. Y eso es lo que hace relevante la palabra de Dios. Nos muestra lo que somos, nos dice lo que somos. La palabra de Dios es como un espejo que muestra tu condición. Prestemos atención a ella, hermanos. Seamos obedientes a la palabra de Dios y practiquemos esta palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.